Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 15 de julio del año 2015. Los temas que en el marco nacional e internacional han aparecido son temas de una gran importancia y vale la pena revisarlos para ver qué podemos aprender de estas situaciones. En el marco internacional, me parece que el tema de la visita del Papa Francisco a 3 países latinoamericanos que tienen una problemática social muy parecida y tienen unas economías que apenas llegan al subdesarrollo, no cabe duda que resulta importante para ellos la visita del Papa, sobre todo cuando escucha uno de personas que estuvieron ahí la versión de lo ocurrido. Pues las personas con las que yo he platicado todas coinciden en que la llegada del Papa a Ecuador significó una bocanada de oxígeno para Rafael Correa, que en la semana anterior se había confrontado con unas manifestaciones de lo más agresivo que le cuestionaban un impuesto especial a las herencias que había despertado las iras de la sociedad, que estaba pidiendo la cabeza del presidente. La visita del Papa actúa como un factor de tranquilidad y, por otro lado, el Papa se convierte en un mediador en este tema. El presidente retira su propuesta para penalizar a los herederos, lo cual era muy discutido, y por otra parte el Papa manda un mensaje de unidad social, un mensaje de entendimiento y el encargo al presidente y a los grupos de oposición de acercarse más en diálogo a descalificarse y agredirse verbalmente, que era lo que prácticamente estaban haciendo. En la visita del Papa a Bolivia, la situación fue un poco diferente. Evo Morales es un líder que ha surgido desde los estratos más bajos de la comunidad. Era líder de los cocaleros, de los plantadores de coca, y acabó convertido en presidente de Bolivia. En los primeros tiempos, sus declaraciones, sus decisiones, muy marcadas por el resentimiento, provocaron todo tipo de comentarios, pero provocaron también todo tipo de desaguisados. El haber nombrado a una sirvienta como secretaria del Trabajo, desde el punto de vista social podía tener un mensaje, pero en el orden práctico no funcionó. A Evo le ha costado trabajo entender que el manejo populista de la política, cuando se traduce en hechos, acaba arrastrando a la sociedad hacia el desastre. Se ha moderado, tiene en este momento una situación de, si no de cercanía, cuando menos de no agresión con los empresarios.
ha logrado ciertos entendimientos con ellos que parecían imposibles. Y por otro lado, lo que ocurre siempre, el líder radical extremista llega al poder y se le quita lo radical y extremista, tiene que aprender a gobernar con todos, y entonces ya le apareció otro líder indígena radical y extremista que está pidiendo la cabeza de Evo para poder implementar el populismo de línea más desconcertante. El trato entre el Papa y Evo fue respetuoso, porque en el terreno religioso Evo se ha vuelto bastante lejano a la Iglesia. Las ceremonias que en el terreno del protocolo en Bolivia mezclaban siempre a la Iglesia con el Estado, en celebraciones, en conmemoraciones, etcétera, pues ahora Evo esas cosas las hace con el Consejo Indígena, y las hace no solamente lejos de la Iglesia, sino sin la Iglesia. Adopta los rituales de las comunidades indígenas y ha suspendido una buena parte de las ceremonias en las que Iglesia y Estado se encontraban tradicionalmente en el mundo boliviano, que siempre fue además muy afecto a este tipo de vinculaciones. La postura de la Iglesia con Evo ha sido muy cautelosa porque aunque ha hecho algunas declaraciones y ha organizado cierto tipo de reuniones en las que la Iglesia no está de acuerdo, al parecer ha privado el criterio de convivir en paz y dialogar más que enfrentar, porque además Evo ha resultado de esas personalidades que si uno lo presiona para que sí, contesta que no. Si uno lo presiona para que no, contesta que sí. Entonces, mejor no lo presionan, y los resultados, si no son óptimos, realmente yo creo que eso que hay que reconocer. Evo ha modificado su postura, particularmente en lo que se refiere al sector económico, y esto ha llevado más tranquilidad al país. Evo, precisamente hace una semana, regala al Papa un crucifijo sobre el que está tallado el crucifijo sobre una hoz y un martillo. Y el asunto levantó toda una serie de comentarios. Los sectores, principalmente los liberales, a mí me llamó la atención, los grupos liberales fueron los que más reaccionaron en contra de Evo por haber presentado esta imagen. Y leyendo el texto, resulta que hay un sacerdote jesuita asesinado en 1980 por un grupo paramilitar boliviano, que fue el que talló este crucifijo. Y yo creo que eso amerita que recordemos qué estaba pasando entre 1960 y 1980 en el mundo católico y particularmente en Latinoamérica. En los años 60 se lleva a cabo la convocatoria al Concilio Ecuménico Vaticano II, y el concilio provoca la reacción inmediata de dos grupos, el integrismo y el progresismo. Integrismo y progresismo, cada uno expone lo que debiera hacer la Iglesia en el concilio. Y claro, el Papa
Juan XXIII, que fue el que convocó y asistió a las primeras reuniones, y luego fallece y le deja el puesto a Paulo VI. Y el Papa tenía su propia agenda y tenía además toda una serie de datos que le confirmaban que se aproximaba de manera vertiginosa el fin de la modernidad con todas sus consecuencias. Por lo que el Papa ignora los reclamos del integrismo y del progresismo, que a partir de ese momento descalifican al concilio. Lo consideran, unos decían que era un conciliábulo y otros decían que era un instrumento del capitalismo internacional. La realidad del concilio fue bastante diferente. El concilio es una reflexión profunda sobre el papel de la Iglesia en el mundo y particularmente en el mundo moderno. La celebración del concilio de alguna forma es manejada como un triunfo de los jesuitas, en tanto que los jesuitas habían estado insistiendo, y yo tenía por ahí una revista de los jesuitas de esta época, en donde los jesuitas le proponen al Papa Pío XII un concilio. Desde luego el concilio no era el Concilio Ecuménico Vaticano II, ellos tenían una agenda muy especial, pero cuando se convoca al concilio, los jesuitas, por lo menos un grupo de los jesuitas dijo, era lo que queríamos, ¿no? Y entonces, como ocurre en este tipo de eventos, los que no los organizaron se sienten con derecho a decir qué cosa tiene que cambiar y de qué manera. Comenzó un fenómeno que va a caracterizar al concilio durante todo su desarrollo. Apareció lo que los padres conciliares, me decía el cardenal Pupar, denominaron el concilio lateranense. El concilio lateranense era el de los pasillos laterales. En los pasillos laterales llegaban los periodistas, entrevistaban a ciertas personas que les interesaban y manejaban las noticias en los medios de comunicación como si hubieran sido tratadas en el concilio, cosa que simplemente nunca había ocurrido. El concilio da paso a la formación de una gigantesca red de información que recibía el nombre de IDOC, Información y Documentación de la Iglesia Conciliar, que comienza a manejar la información no siempre con objetividad, con abundancia de documentos, eso sí, y aparecen los corresponsales de esta red IDOC en diferentes lugares. En Latinoamérica, Gustavo Gutiérrez Merino y el padre Juan Luis II, sacerdote jesuita. Son dos de los corresponsales de este organismo. Hay toda una serie de confusiones al interior de los temas que se manejan, porque mientras el tradicionalismo integrista sigue insistiendo en que la Iglesia tiene que hacer una condena del marxismo, la teología de la liberación vocifera y se rasga las vestiduras y señala que ya llegó el momento en que la Iglesia declare ante el mundo que el camino para resolver los problemas es el marxismo. Entonces son dos entidades
que quieren que la Iglesia haga o diga, pero que no son la Iglesia, sino que son miembros de la Iglesia que andan con problemas de lealtad y de identidad. La denuncia sobre este fenómeno del papel de los integristas y los progresistas es llevado a cabo por uno de los cardenales más carismáticos en aquella época, el cardenal Jean Danielou, sacerdote jesuita que había sido sacerdote obrero y que por lo tanto conocía por dentro muchas de las tramas en las que progresistas e integristas estaban metidos y de lo que estaban hablando, y entendía que estos argumentos ideologizados no podían ser la base de los documentos que iba a publicar el concilio. La Carta Evangelium Nuncianti de Paulo VI da a conocer la aparición de las comunidades de base, tema enormemente controvertido en la época, en la que se consideraba que la desaparición de la Acción Católica era inaceptable. Hoy, al paso de los años, nos damos cuenta de que la desaparición de la Acción Católica, por lo menos de la Acción Católica como estaba entonces, era un paso necesario para darle a los laicos la responsabilidad de la acción, ya que la Acción Católica establecía específicamente en sus reglamentos que los integrantes no podrían hacer nada sin el apoyo y sin la autorización de sus asistentes. Esto estaba por cambiar, la hora de los laicos estaba por anunciarse y entonces el tema de las comunidades de base, anunciado por la Evangelii Nunciandi, era oportuno, pero tropezó del lado integrista y del lado progresista con una crítica feroz, porque las comunidades de base fueron vistas por los integristas como el punto de partida para la destrucción desde adentro de la Iglesia, y fueron vistas por los progresistas como una especie de sucedáneo a la formación de grupos de fieles dispuestos a hacer la revolución, que era lo que ellos estaban planteando. El cardenal Suhard había, en el año de 1947, había intentado sacar adelante el proyecto de los sacerdotes obreros, partiendo de una iniciativa que ya habíamos comentado del año 1941, en el que el cardenal Suhard y otros cardenales franceses crearon el movimiento de la misión obrera, el movimiento de los sacerdotes obreros, a partir de un documento titulado Francia, país de misión, en donde el cardenal Suhard y sus colaboradores explicaban que no que se tenía que ir al Congo para encontrarse personas no creyentes, que el principal problema de los no creyentes estaba en la ciudad de París, y que si se quería realmente hacer una evangelización, habría que reevangelizar los terrenos que se suponía estaban plenamente conquistados por el cristianismo. La misión de los sacerdotes obreros, por razones muy complejas, fracasó, y algunos de ellos lograron una cierta compenetración con el medio de los trabajadores, que era el propósito, pero otros acabaron siendo o expulsados del medio o reprobados
por su superior acabaron entregándose a los movimientos de lucha por los trabajadores de línea marxista que existían en el ambiente. En esta situación las tensiones crecieron enormemente. Hay que recordar que precisamente en aquellos años se van a publicar muchos libros que tocan el tema de los sacerdotes obreros, y Michel de Saint-Pierre va a publicar una de las obras que se volvió bestseller en aquel momento, Los Nuevos Curas, libro muy interesante en donde Michel de Saint-Pierre, que era una figura emblemática del mundo de los integristas, hace una reflexión bastante objetiva sobre el tema de los sacerdotes obreros, que provocó en España la aparición de otra novela para contestarle, que se llama Los curas comunistas, en donde el autor habla de un sacerdote que entra a trabajar a la industria de un empresario que conocía, y el empresario se queda sorprendido de verlo cargando cajas en la bodega, y el sacerdote le va explicando el trabajo que hacen y cómo todo esto va chocando con los intereses de los grupos de línea marxista que estaban en la fábrica a través de los sindicatos, pero cómo hay sindicatos que se abren a aceptar al sacerdote. La trama está muy bien presentada, muy bien estructurada. La trama quiere poner de relieve el que los sacerdotes obreros no todos son marxistas, sino que están metidos en un medio donde el marxismo está involucrado, y si quieren tener alguna posibilidad de ejercer liderazgo tienen que abrirla, cuando menos el diálogo con aquella gente. Libros distintos que algunos consideraron eran contradictorios, contrarios. A mí me parece que tienen muchos elementos en común y que se aprende mucho de la lectura de los mismos. La misión de los sacerdotes en el campo del trabajo fue rebotando en sus consecuencias en Latinoamérica, en donde en varios países hay algunos intentos de copiar el movimiento de sacerdotes obreros, México entre ellos, con resultados sumamente complicados de digerir y de entender, pero al final la Iglesia señaló primero que no había sido su iniciativa, sino había sido iniciativa de alguna de las comunidades religiosas en particular, y en segundo lugar la Iglesia no recomendaba continuar por este camino por los efectos que se estaban produciendo. En una sociedad como la latinoamericana, en donde el liberalismo ha dejado marcada a la comunidad, a la sociedad, sobre todo en los círculos educativos, en una actitud negativa frente a la Iglesia, el liberalismo acusó a la Iglesia de estarse queriendo meter en los grupos de dirección social importantes como los sindicatos, de manera abusiva e ilegítima, cosa que no tenía ningún soporte ni sustento, y que sirvió de escudo en algún momento a los que habían iniciado este movimiento. En otros países, Argentina en concreto, los grupos de asistencia social que
crea la propia Iglesia, comienzan a derivar a un acercamiento con los grupos marxistas o progresistas, porque aquellos tenían una retórica más motivadora y aparentemente tenían un sistema de análisis muy positivo. Tan atractivo resultó el análisis desde la perspectiva marxista que los episcopados permitieron que hubiera con cierta periodicidad explicaciones del entorno que se estaba viviendo, siguiendo el método de análisis marxista, que era muy objetivo y que dejaba las cosas muy claras. En la práctica no era tan objetivo, traía su carga ideológica, pues por eso era marxista, y confundió en muchas ocasiones a los episcopados que de repente se vieron como atrapados en medio de un mundo donde los querían golpear por todos lados, y la Iglesia comenzó a hacerse presente aclarando cosas, lo que abatió en cierta forma el auge de estos organismos. Sin embargo, en la Argentina, las llamadas villas miseria tuvieron un impacto en ciertos sectores de la Iglesia que provocaron discusiones primero sobre por qué se formaban las villas miseria, segundo, cómo se debería resolver el problema, tercero, a quién le tocaba resolverlo. Y en estas discusiones intervinieron innumerables personalidades, entre ellas Monseñor Bergoglio. Fue uno de los participantes en las reuniones donde se trataba el tema, bueno, ¿y quién va a resolver esto? La percepción de el seminario de Villa Devoto, que era donde daba clases Monseñor Bergoglio donde él se había formado, la comunidad ahí reunida tenía una vocación muy intensa de acercamiento a la gente pobre, y algunos tenían incluso el prurito de meterse en la línea de acción marxista. Bergoglio estuvo siempre en desacuerdo con eso. Hay documentos, hay cartas escritas por él en donde pide a sus compañeros en el tema de las villas miseria que no entren en la línea de la violencia porque por ahí no se va a llegar muy lejos. Dos de los sacerdotes no le hicieron caso, se metieron con el grupo de los montoneros, acabaron siendo detenidos por los montoneros y salvaron la vida gracias a la intervención de Bergoglio, quien llamó en su auxilio a varias personalidades del mundo católico, se presentaron ante los militares y por la acción y la presencia de estos obispos frente a los militares y señalando que los militares eran católicos, aceptaron la intervención y liberaron a estos dos sacerdotes jesuitas que, contrariamente a lo que la leyenda negra que han intentado crearle al Papa Francisco, no fueron procesados porque él los denunció, sino no fueron sentenciados porque él intervino. La presencia en los años 80 de una organización que coordinaba los esfuerzos de los grupos progresistas en una línea cercana al marxismo es uno de los fenómenos importantes a considerar. Hay que señalar que en esta época se dio a conocer la Red Curiel.
y la Red Curiel fue sin duda el organismo más efectivo que manejó la izquierda marxista para influir en los organismos católicos, particularmente entre aquellos que se dedicaban a hacer labor social en los círculos precaristas y en las órdenes que manejaban las misiones. La Red Curiel es el instrumento más exitoso que el marxismo llegó a tener para tratar de manejar en la Iglesia una visión de corte marxista. Y a la Red Curiel se afiliaron toda una serie de organismos, entre ellos un organismo llamado Calama Emo. El grupo Calama Emo, nacido en el Perú, precisamente en este libro de Como Lobos Rapaces, Alfredo Garland hace la explicación de Calama Emo y sus implicaciones, y en este libro de la Iglesia Clandestina, Carlos Aqueri hace una revelación de cómo impactaron en Argentina estas organizaciones que se estaban creando en este momento y que actuaron de manera muy precisa, llevándose a los mejores líderes de estos organismos religiosos y creándoles una visión del mundo totalmente dominada por el marxismo. El Papa Paulo VI, en un documento In Cena Domini, habla de esto y dice textualmente el Papa Paulo VI: hay un fermento prácticamente cismático que divide, subdivide y desgarra a la Iglesia. Y se refiere específicamente a estos grupos de la Red Curiel, a los grupos de Calama Emo, que fueron los grandes motores que actuaron en la línea de promoción de los sacerdotes en la línea marxista. Uno de estos sacerdotes será el que talle el crucifijo en la hoz y el martillo que Evo Morales le obsequia al Papa. A mí me da la impresión de que Evo Morales no mide los alcances de lo que está haciendo. Él piensa, si era jesuita, y los dos son jesuitas, le va a gustar, ¿no? Y la reacción del Papa seguramente al primero que sorprendió fue a Evo, que no pudo concluir qué cosa significaba esto. Pero me parece que fue como una especie de recuerdo del pasado en estas circunstancias en donde se señalaba que en este caso este jesuita había estado involucrado con los grupos de la izquierda marxista de línea violenta y había sido asesinado por los grupos paramilitares de los bolivianos en aquella época. Hay que recordar que los paramilitares asesinaron a los líderes del movimiento progresista centroamericano que estaban en un seminario en El Salvador y fueron asesinados en la noche por un comando que llegó a rematarlos a todos. Solamente se salvó uno, todos los demás murieron allí. Que estos grupos llevaron a cabo acciones muy violentas y que curiosamente, siendo liberales, pensaban que de esta manera le iban a imponer a la Iglesia la agenda liberal en algunos temas
y cuando la Iglesia, pensaban ellos, ya no tenía nada que hacer en estas circunstancias. Bueno, todo esto viene a la mente de el Papa Francisco cuando le hacen este obsequio, pues porque él estuvo en estos momentos, a él le tocaron estas épocas tan difíciles y tan devastadoras, en las que con facilidad se venían abajo los grupos de trabajo social que habían durante tantos años ayudado a la relación de la Iglesia con el sector más desprotegido en América del Sur. Pues la salida del Papa, su retorno a Roma y el análisis que hacen los diferentes grupos sociales y políticos que lo trataron, les lleva a la conclusión de que el Papa es un gran mediador y de que sería importante trabajar con el Papa en la elaboración de una agenda que le permitiera al Papa, apoyado por la sociedad internacional, comenzar a trabajar como el gran mediador para resolver problemas que en diversas partes han surgido y que parecían imposibles de ser conciliadas, y el Papa ha comenzado a sembrar en estas situaciones un mensaje de esperanza que creo que en un futuro próximo le va a dar al Papa una proyección diferente de la de Juan Pablo II, diferente de la de Benedicto, pero muy, muy impactante en el mundo que nos está tocando vivir. Sobre el tema de México, creo que la fuga de Joaquín Guzmán, el Chapo, es uno de los temas capitales, junto con las denuncias sobre la llamada ordeña de los ductos de petróleos mexicanos, que a decir de los diputados están haciendo estragos en la economía nacional por algo así como 1,000 millones de pesos. Es verdaderamente una cantidad increíble de dinero la que se está fugando en estas ordeñas hechas a nuestros ductos, y mientras el resto de los ciudadanos seguimos pagando no solamente nuestros impuestos, sino los agregados a los gasolinazos que nos hacen tener cada vez más problemas con nuestro presupuesto, mientras estas personas tranquilamente disfrutan del dinero mal habido en cantidades industriales. El tema del Chapo es un tema que hay que verlo desde dos ángulos distintos, por lo menos. Uno sería el personaje del mundo criminal que se escapa, que esto tiene una explicación y una percepción, y otra es cómo se utiliza el hecho para convertirlo en la piedra para romperle el tejado al gobierno de Peña Nieto y hacer a Peña Nieto responsable de que se hubiera fugado el Chapo. Son dos cosas que, aunque aparecen muy cercanas una de la otra, tienen dos lecturas distintas. En primer lugar, lo que ocurre con el Chapo es la continuidad de los
mecanismos de fuga de manera muy impactante de parte de delincuentes, de criminales que son no solamente muy conocidos, sino que cuentan con muchos recursos a pesar de estar detenidos. Si ustedes recuerdan, hace un buen número de años, un helicóptero descendió en el penal de la Ciudad de México y mientras la guardia llegaba y se cuadraban porque pensaban que era el presidente que llegaba de visita, uno de los narcotraficantes más importantes detenido ahí, de apellido Kaplan, salía corriendo, se subía al helicóptero y nunca lo volvieron a ver. Como si fuera un trabajo hecho por los personajes que trabajan en las películas. Nadie disparó, nadie se dio cuenta hasta que se había ido. Y en aquella época yo recuerdo las discusiones que había sobre si los guardias pudieron haber abatido al helicóptero. La sorpresa y la rapidez son una de las causas fundamentales por las que no se puede hacer gran cosa en este momento, porque nadie sabía exactamente qué pasaba. Los que estaban en las torres vieron llegar el helicóptero, vieron llegar a los guardias, ponerse en posición de firmes, pues pensaron que venía alguien de visita. Cuando el helicóptero se levanta, pues lo más que pudieron hacer es decir adiós, porque no sabían quién iba en el helicóptero. Cuando les gritaron de quién se trataba, tampoco, porque no lo podían creer. El hecho es que esta primera fuga comenzó a crear para las cárceles mexicanas la visión de que no eran exactamente los sitios más seguros. Se crearon entonces otras cárceles llamadas de alta seguridad, para las cuales se han elaborado incluso toda una serie de aditamentos, como una protección en la parte inferior para que nadie pueda traspasar si hacen un túnel, el establecimiento de vibradores que informan arriba cuando hay movimiento abajo de tierra o de golpes para ir ensanchando un paso. Es decir, hay toda una serie de recursos. El preso tenía una pulsera con un localizador, y entonces uno se pregunta cómo pudo escapar. Y la respuesta está en que pudo escapar por lo que es el mal más grave que padece la sociedad del mundo en este momento: la corrupción. El problema de la corrupción es gravísimo en todos lados, en cualquier lugar. Estaba mirando en el periódico Reforma, junto a la nota donde están hablando de el escape de el Chapo Guzmán, está la fotografía de un funcionario de primer nivel de China comunista que se había convertido en multimillonario, explotando toda una serie de facultades que tenía, usándolas en forma ilegítima, pero recibiendo a cambio cantidades de dinero increíbles. Y así comenzamos a ver, y hay un problema de corrupción en España que trae al Partido Popular de cabeza, y hay corrupciones en los gobiernos latinoamericanos
que verdaderamente asustan. La corrupción es el gran mal de nuestro tiempo y se vuelve un mal cada vez más grave en la medida en que los criminales tienen dinero para corromper a los funcionarios. Decía uno de los analistas de la DEA que estaba siendo entrevistado por una de las cadenas televisoras de Estados Unidos con proyección mundial. Decía, el grupo que dirige el Chapo Guzmán es un grupo que maneja como ingresos más o menos entre 2,000 y 3,000 millones de dólares al año. De esos se calcula que 2,000 millones se pagan en arreglos, acuerdos, mordidas, etcétera, y lo que le queda al grupo del Chapo más o menos son 1,000 millones de dólares anuales. ¿Qué se puede comprar con 1,000 millones de dólares? Pues se puede comprar al director de la prisión, se puede comprar a los guardias, y nadie oye nada, porque además está muy claro que si no oyen, les pagan, pero si oyen, los matan, a ellos y a sus familias. Entonces, con este argumento tan elemental del modelo de la zanahoria y el palo, les dan su zanahoria y les recuerdan que les pueden dar un palo. Y entonces todo el mundo se olvida. Se ha necesitado una cantidad de transportes para sacar la tierra que estaban extrayendo para hacer el túnel verdaderamente enorme, y esta cantidad de tierra no la dejaron en el lugar. El lugar, si se revisa, está limpio de escombros, precisamente para que no quedara a los ojos de la gente que por ahí podría pasar la idea de que estaban sacando tierra. Eso quiere decir que sacaban todos los días el escombro. Si sacaban todos los días el escombro, una casa que está exactamente enfrente del penal, a 1,5 kilómetros, pero está enfrente, que todos los días saliera un camión cargado de tierra, a cualquiera de los guardias tenía que haberle llamado la atención. Pues ¿y para qué están allá arriba? Se supone que están observando el exterior y el interior. Sin embargo, nadie percibió absolutamente nada. El túnel fue excavado con una retroexcavadora en una parte, y fue excavado con taladros que para perforar, y los taladros hacen un ruido monumental. Yo me acuerdo cuando se estaba haciendo el edificio T y estaban rompiendo allá abajo la parte de lo que había sido el piso del gimnasio, el ruiderazo que hacía. ¿Cómo es posible que cuando comenzaron a perforar la placa de concreto que tiene abajo el penal, cómo es posible que nadie oyera nada? Esto es virtualmente imposible de que sucediera, ¿sí? ¿Cómo le hicieron para no ir a dar al despacho del director, o haber salido en la cocina, o haber salido a medio patio? ¿Cómo es que llegaron con tanta precisión a ese lugar del que salía la escalera que conducía a las regaderas de donde se escapó el Chapo? Estamos hablando de un trabajo hecho a la perfección, Decía uno de los ingenieros que estaban entrevistando en los primeros momentos,
Esto tuvo que haberlo hecho alguien experto en la construcción de túneles, dice, y especialmente aquí, porque aquí hay un manto freático que hace dificilísimo el excavar, porque inmediatamente todo se inunda. Usaron el concreto especial para evitar que eso les hiciera daño y pudiera poner en riesgo la operación. Iluminaron todo el tramo, pusieron una motocicleta para sacar la tierra. La motocicleta no era exactamente una maravilla de silencio. La motocicleta, como todas las motocicletas, su motor vibraba con fuerza y debería haber sido inmediatamente detectado, sobre todo por los sensores que tiene el edificio. No pasó nada, nadie vio nada. El Chapo, mientras tanto, fue haciendo amigos con todo mundo. Al representante de otro de los cárteles que estaba allí, le ofreció pagarle la operación de su esposa, que cuesta 250,000 pesos, y el fulano tuvo la información de afuera de que su esposa había recibido el dinero para operarse. De esta manera y con otros favores de este tamaño, el Chapo estaba comprando el silencio de los presos que estaban allí, para impedir que alguno por envidia pudiera denunciarlo o pudiera crearle problemas. Así todos quedaron premiados y avisados. O sea, premiados porque se van a callar y avisados de que el que hable le toca palo. Y ya, todo el mundo sabe que las represalias de los grupos son verdaderamente sanguinarias, sangrientas, y van a preferir quedarse callados. Ese es, digamos, el asunto visto desde la perspectiva meramente del criminal, que es capaz de, con sus amigos de afuera, manejar estos recursos para sacarlo, y su labor allá dentro del edificio. Ahora, ¿por qué la culpa la tiene Peña Nieto? La culpa la tiene Peña Nieto porque los medios de comunicación quieren golpear la figura de Peña Nieto. Quien podría ser golpeado y debería ser golpeado por los medios es el secretario de Gobernación, porque el secretario de Gobernación, lo decía Manuel Bartlett, yo lo que reclamo es la falta de responsabilidad de los funcionarios. Decía Bartlett, cuando a mí me tocó ser secretario de Gobernación, si el presidente salía, yo era encargado del despacho. Y esto es lo que, sin estar escrito, se había aceptado y practicado siempre en México. Vaya, dice, hasta los panistas lo hicieron, dice. Y resulta que ahora Peña Nieto se lo lleva en su viaje veraniego a Europa, y no dejan a nadie encargado del despacho, ni de Gobernación, ni de la presidencia. A uno le vienen a la mente inmediatamente preguntas. ¿No estaría la fuga del Chapo preparada para una fecha así? ¿No hubo una intención en hacer que mientras el Chapo salía de su agujero, el presidente viajara a París y entonces se viera como la irresponsabilidad total? Pues leyendo algunos de los detractores de Peña Nieto, tal parece que así es, que hubo una
percepción en un momento dado de alguien que estaba haciendo el túnel, de decir, si lo sacamos el mismo día, esto va a tener todavía resultados más allá de lo que se había pensado. El mensaje que la prensa está enviando al mundo es que en México ninguna prisión es de alta seguridad, que de aquí se escapan por una forma o por otra. La primera vez, cuando Fox acababa de llegar a la presidencia, el Chapo se escapó en un camión de lavado de ropa, al estilo de Pedro Infante en la película de Nosotros los Pobres. Ahora, a unos años de distancia, el Chapo se escapa mediante un recurso súper sofisticado que funciona de manera muy eficiente. El golpe a la Secretaría de Gobernación, el golpe al presidente Peña Nieto, pareciera desde estos análisis y estas interpretaciones que ponen al presidente como la figura que tiene que ser golpeada, da la impresión de que hay gente al interior del partido de Peña Nieto que está tratando de garantizar que Peña Nieto no deje la sucesión presidencial, y están golpeando en los puntos más débiles del nuevo gobierno, le están sacando a la luz sus situaciones de poca previsión y de poca sensibilidad, y en el fondo pareciera como si también esto estuviera incluido en los acontecimientos para preparar la sucesión presidencial de dentro de 3 años. Pues el tema es un tema que por lo pronto queda allí, pero seguramente volveremos a oír hablar tanto del Chapo como de estos asuntos, porque si verdaderamente el gobierno investiga, no solamente se van a encontrar con técnicos en la construcción de túneles, sino se van a encontrar con alguien que tuvo que haberles enseñado los planos de la prisión, y esos planos no están a consulta en ningún lado, están guardados en claves especiales porque no pueden ser manejados más que por órdenes de personajes que están vinculados a la seguridad nacional. Luego, desde allí, alguien metió las manos para poder acceder a los planos y no equivocarse ni de por dónde perforar ni de a dónde llegar en la perforación. Pues el tema queda allí y creo que todavía nos dará para algunas otras reflexiones para la semana próxima. Por lo pronto, lo dejamos aquí.